7 de la mañana, 19 minutos. Germán Rodas, miembro de la Comisión Anticorrupción, es nuestro invitado. Para introducir el tema, el presidente Lenín Moreno pidió a los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador que contribuyeran a fortalecer la lucha en contra de la corrupción y el narcotráfico. Lo hizo durante un acto realizado este miércoles en el Palacio de Gobierno. Veamos. Cada uno de nosotros como naciones y como personas también debe tomar conciencia y reforzar una voluntad de acción. Contra el narcotráfico y la corrupción deberíamos fortalecer la cooperación de nuestras policías, de nuestras fiscalías, de nuestros jueces. Solo juntos podremos llevar ante la justicia a quienes quebrantan la ley, a quienes roban los recursos de nuestros pueblos y truncan de esa forma, la vida de millones de seres, de millones de personas que tienen sueños. Es una alta prioridad la lucha contra la corrupción en el Ecuador y en el mundo, y el presidente Lenín Moreno lo dice así a la comunidad internacional, a los representantes diplomáticos en nuestro país reunidos ayer en el Palacio de Gobierno. Pero ¿qué impide que los ecuatorianos en este momento estemos satisfechos con la lucha contra la corrupción? Buenos días, Germán Rodas. Gracias, buenos días. Impiden varias cosas. Primero, esta circunstancia de que en la Fiscalía, por decir algo, también en la Corte Nacional, todo ha quedado en el proceso de la organización un poco en el aire. Un fiscal subrogante, el anterior, que se comprometió, por ejemplo, con la Comisión Anticorrupción, llevar adelante una especie de hoja de ruta para tratar los temas, Manduriaco, Kaminowski, etcétera, pero él se fue, abandonó el barco. Luego viene la subrogante del subrogante. Parecería que quiere hacer algunas cosas, pero sabe ella también que está en una transición porque hay un concurso de por medio. Entonces esta inestabilidad contribuye a aquello. Primero por allí, la Asamblea Nacional, que no ha sido capaz, por ejemplo, de poner en ley la voluntad ciudadana expresada en febrero del año pasado respecto a la muerte civil de los delincuentes involucrados en casos de corrupción. Como no hizo aquello, algunos de estas personas inclusive son candidatos para las elecciones del próximo mes de marzo. Ahí hay por lo tanto, un debe enorme de la Asamblea Nacional, y yo creo que la presidenta de la Asamblea Nacional debería responder por aquello, porque no es un tema de poner una ley para ver si es que en lo mediático funciona, o para promoción personal, nada más, no es posible aquello. Ahora, hay una controversia declarada entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea y la comisión respectiva, por supuesto, la comisión especializada en la materia, en torno al tema de una ley anticorrupción. ¿Qué opina la comisión? Es que preside esa comisión, que me parece que es de justicia, una persona vinculada políticamente al régimen anterior, que fue ese régimen el que armó todo este proceso de la corruptela. Entonces la señora Guiñaga creo que no es el mejor personaje que pueda dirigir las acciones para precautelar al país respecto de temas de corruptela. Me parece que allí es un asunto absolutamente inadecuado y hasta perverso en el manejo de esa realidad. Una Corte Nacional de Justicia que no fue evaluada, en donde los jueces siguen despachando conforme los intereses del régimen anterior. Es decir, hay todavía este entramado que no ha sido absolutamente liquidado, porque así tiene que ser. La corruptela hay que liquidarla, hay que confrontarla con energía, con decisión, que es una voluntad política para aquello. Creo que allí están algunos de los elementos de los que acabo de señalar. Es un proceso complejo y que involucra cambios trascendentales, pero yo le pregunto por dónde comenzar. Bueno, primero, la voluntad política indispensable, que creo que en ciertos momentos hay estos chispazos. Me parece importante, lo dicho por el presidente, para que la comunidad internacional actúe de manera concertada. Aquello debería significar, por ejemplo, que los prófugos de la justicia, que se sabe dónde están, sean repatriados, por ejemplo. Me parece que es indispensable dar 2 o 3 pasos concretos. La Fiscalía no puede seguir abriendo y recibiendo un montón de casos porque no atiende en forma adecuada y organizada uno de esos casos. Entonces me parece que hay que ponderar las acciones, pero también actuar. Porque en el caso Glass, por ejemplo, quienes están involucrados en los temas de peculado no han sido llamados a ningún trámite, solamente ha sido sancionado Glass. Entonces, es un elemento que acabo de señalarlo. Y el otro, la búsqueda de los recursos.
Le acabamos de escuchar al presidente del IES, el déficit. Si solo encontráramos una parte de los recursos asaltados, podríamos estar salvándole al IES de manera inmediata, sin los sacrificios que creo que el país va a tener que hacerlos. Todos estos detalles se vuelven indispensables y se vuelven sobre todo de, como usted lo acaba de señalar, de presión social. Son temas que van a exigir que en el pueblo ecuatoriano haya una aprehensión en su conducta, en su acción, en su actitud diaria, para exigir a todas las autoridades que ya entremos en este panorama de ir resolviendo, porque no podemos dejar que el mediatismo político electoral absorba la lucha contra la corrupción solamente como un membrete. El presidente de la República ha llamado a votar considerando precisamente ese tema, pero ¿piensa usted que los ciudadanos disponen de la información necesaria para juzgar la actuación previa de los hoy candidatos a las distintas dignidades y juzgarlos desde la lupa de su comportamiento frente a los temas de corrupción? Mire lo que es llamar al presidente a que no voten por los corruptos, es decir, él y todos, muchos, sabemos que hay corruptos inscritos en listas. Vuelvo a decir, eso implica que ya se toleró la presencia de corruptos. Claro, la Asamblea Nacional lo permitió, no puso en marcha la posibilidad de la muerte civil. Pero desde luego la ciudadanía tiene que identificar, se dieron el lujo de constituir un propio partido, de comprarse un partido, de alquilar otros partidos quienes estuvieron en el régimen anterior. Y entonces allí tenemos candidatos en la lista 5 con toda facilidad. Como que no hubiera ocurrido nada. Me parece el exhorto importante. Pero yo creo que la ciudadanía no solamente debe vetarlos, no votar por aquellos, sino debe asumir una conducta y un compromiso de mediano y largo plazo. Pasa esto también por la formación en las aulas, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, por un compromiso de la educación nacional respecto de valores fundamentales. La pérdida de los recursos es una parte de la corrupción, pero también hay esa parte que es casi, que no es tangible, la intangible. La voluntad de la comunidad ecuatoriana para vivir con dignidad, para vivir como es indispensable, con respetabilidad, obviamente, pero no en este ejercicio tan perverso de acumular recursos a costa de cualquier circunstancia. Vamos concluyendo. La Comisión Anticorrupción ha sido un actor clave en todo este proceso de la lucha contra la corrupción. Hoy por hoy, ¿cuál es su actividad y cuáles son sus principales retos? Esta mañana vamos a reconocer firmas en la Fiscalía en lo que nosotros consideramos uno de los hitos importantes en la lucha contra la corrupción, provocadas a propósito del 30S, que forma parte de lo que nosotros creemos va a ser un engranaje en el largo tiempo para el juzgamiento al régimen anterior por crimen de lesa humanidad. Eso para hablar de lo que hacemos en las próximas horas. Esta demanda, esta denuncia. Claro, la denuncia es el acto del 30S que generó el asalto al hospital de la policía ubicada en el norte de Quito y que provocó en el llamado rescate del presidente, ese rescate político, mediático que él organizó, la muerte de muchos ciudadanos. Respecto de ese tema hay una evidente acción. ¿Dónde está la presunta corrupción? Bueno, es que no solamente es un tema de corruptela, sino es un tema de afectación a la vida nacional de los ciudadanos. Y atacar, afectar la vida y la existencia del ser humano es el mayor acto de corrupción que puede existir, porque evidentemente demuestra que lo que había era un cálculo político que no permitía entender que hay que respetar la vida de los semejantes. Entonces nos parece indispensable aquello. Nos parece importante seguir insistiendo en el tema Manduriaco y Caminosca, que están abiertos en la Fiscalía. Y estamos trabajando en varios temas que se refieren, por ejemplo, lo ha anunciado hace algún tiempo y el coordinador de la comisión, en relación a temas de las facturaciones existentes en el país a través de los organismos públicos. Y hay otros. Vamos a volver a insistir al SRI respecto de lo que ha significado evasión de impuestos de los hermanos Alvarado, pero por varios millones de dólares, no por los $10.000 por los cuales se les pretende levantar una acción judicial, cuando hay temas de fondo. Y estamos trabajando en temas de indagación, tomando en cuenta que nuestro trabajo, al ser
solamente de voluntad cívica y patriótica, no tiene sino el soporte que nosotros mismos nos damos, porque es acción producto del mandato de las organizaciones sociales que nos pusieron en esta tarea sin ningún otro recurso. Vamos despacio, pero vamos con la voluntad que nos ha dado la sociedad para actuar primero obviamente con independencia, con transparencia y con voluntad y decisión políticas indispensables a favor de la ética. Gracias, Germán Rodas, miembro de la Comisión Anticorrupción, esta mañana aquí en Primera Impresión.